La obligaron a lavar platos en la gala sin saber que su esposo millonario era el dueño de la mansión. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. En el corazón de París, donde la elegancia y el lujo danzan en cada esquina, el palacete de la familia Belmonte se erguía como un monumento al éxito. Esa noche, sus salones resplandecían bajo el peso de candelabros de cristal, preparados para la gala benéfica anual. Entre el ajetreo de la cocina, Camila Belmonte se ajustaba un sencillo uniforme negro, una prenda prestada que la despojaba de su identidad como la dueña de aquella mansión, transformándola en una figura anónima entre el personal de servicio. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer sencilla, lista para sumergirse en un mundo que la observaría sin reconocerla, un experimento silencioso. Camila sentía un cosquilleo de nerviosismo y expectación. Hacía 2 años se había casado con Gustavo Belmonte, el visionario detrás de Tecnologías Universal, un hombre cuyo nombre era sinónimo de innovación y fortuna. Sin embargo, su unión no nació de cálculos ni de intereses, sino en la calidez de una modesta cafetería londinense. Allí, entre el aroma a café y el teclear de un ordenador portátil, ella conoció a Gustavo, un cliente más, un hombre cuya riqueza permanecía oculta tras una sonrisa genuina y una conversación que fluía sin pretensiones. Como un río tranquilo. A pesar de formar parte de un mundo de opulencia, Camila siempre había preferido la serenidad de una vida discreta. Mientras Gustavo navegaba por las altas esferas de los negocios internacionales, ella encontraba su propósito en un refugio de animales de barrio. Cuidar de perros y gatos abandonados le ofrecía una felicidad pura, alejada de los destellos de los reflectores y de la superficialidad que a menudo acompañaba a la riqueza. Su mundo era uno de manos manchadas de tierra y corazones agradecidos, un santuario de autenticidad que ahora se preparaba para contrastar con la noche que le esperaba. La gala de esa noche era una de las más importantes del año, un evento que Gustavo había organizado meticulosamente durante meses. Su objetivo era recaudar fondos para hospitales infantiles, una causa noble que atraía a la élite de la sociedad parisina. Políticos influyentes, empresarios de renombre y socialites que dictaban las tendencias se darían cita en su hogar. Camila sentía una curiosidad insaciable por descubrir qué se ocultaba detrás de las máscaras de cortesía y las sonrisas ensayadas. Quería ver los verdaderos rostros de aquellos que se presentaban como filántropos. Así nació su audaz plan, asistiría a su propia gala, pero como una sirvienta. Quería ser invisible para poder verlo todo. Deseaba observar las actitudes de sus invitados cuando creyeran que nadie de importancia los estaba mirando. La amabilidad que mostraban en público se mantenía en privado o se desvanecía para dar paso a la arrogancia y al desdén. Con la ayuda de la leal ama de llaves, consiguió un uniforme impecable, recogió su cabello castaño en un moño discreto y optó por un maquillaje casi imperceptible. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Con una bandeja en mano, se dirigió hacia la entrada de servicio. Gustavo aún no había llegado, atrapado en una reunión de última hora con unos inversores, lo que le proporcionaba la coartada perfecta. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral que separaba su vida de la de aquellos que trabajaban incansablemente para que la velada fuera un éxito. Nadie la detuvo, nadie cuestionó su presencia. En la cocina, el caos organizado de la preparación absorbía toda la atención, y ella se deslizó entre el personal como una sombra más. Tomó una bandeja cargada de copas de champán y avanzó hacia el gran salón. El esplendor del lugar la sobrecogió por un instante. Cortinas de terciopelo carmesí enmarcaban los ventanales, el mármol blanco del suelo brillaba con luz propia y las mesas, adornadas con majestuosos centros florales, parecían jardines en miniatura. Contuvo un suspiro de orgullo, pues aquel era su hogar, el nido que había construido con Gustavo. Pero esa noche, era solo un escenario donde ella interpretaría el papel de una extraña, una observadora silenciosa en su propia casa. Inició su recorrido entre los invitados, ofreciendo copas con una sonrisa discreta. Los primeros contactos fueron fríos, impersonales.
Algunos tomaban la bebida sin siquiera cruzar una mirada con ella, inmersos en sus conversaciones sobre finanzas y viajes exóticos. Otros simplemente la ignoraban, como si fuera una extensión inanimada de la bandeja que sostenía. Camila no se desanimó, al contrario, cada gesto de indiferencia alimentaba su determinación. Estaba allí para ver la verdad, sin importar cuán incómoda pudiera ser. La música clásica fluía, creando una atmósfera de sofisticación que contrastaba con la tensión que comenzaba a sentir. Se movía con gracia, cuidando de no interrumpir las charlas, pero atenta a cada detalle. Observó cómo un hombre de traje impecable le hacía un gesto displicente a un camarero para que le sirviera más rápido. Y como una mujer con un collar de diamantes miraba con desdén a una empleada que recogía una copa vacía. Eran pequeños gestos, pero revelaban mundos de arrogancia. Fue entonces cuando una voz aguda y demandante rompió la armonía del ambiente. «Disculpe, señorita», dijo una mujer envuelta en un deslumbrante vestido rojo, levantando la mano con un aire de superioridad. Camila se giró y la reconoció al instante, Anita Campos, una socialité cuya vida era un desfile constante en las páginas de las revistas del corazón de París. La mujer la miró de arriba abajo, con una mueca de disgusto en sus labios pintados. El experimento de Camila estaba a punto de comenzar de verdad. Anita tomó una copa de la bandeja y, tras un sorbo casi teatral, frunció el ceño. «Este champán está tibio», declaró con una voz que pretendía ser escuchada por quienes la rodeaban. ¿Es que acaso en esta casa no saben hacer nada bien? La falta de calidad en el servicio es verdaderamente decepcionante. Camila sintió una punzada de indignación, pero mantuvo la compostura, recordando el propósito de su disfraz. Sabía que responder o defenderse solo arruinaría su plan. «Le pido disculpas, madame. Enseguida le traeré una copa más fría», respondió con una voz suave y respetuosa, inclinando ligeramente la cabeza. Anita ni siquiera se dignó a mirarla de nuevo. Con un bufido de impaciencia, se giró para reanudar su conversación, dejando a Camila con la sensación amarga de haber sido tratada como un objeto defectuoso. Apretó la bandeja con fuerza, un gesto invisible para los demás, pero que para ella era un recordatorio de su misión, descubrir los verdaderos colores de la élite parisina. Mientras se alejaba para buscar otra copa, Camila no pudo evitar pensar en Gustavo. Él creía en la bondad inherente de las personas, en la capacidad de la filantropía para cambiar el mundo. Sin embargo, lo que ella estaba presenciando esa noche era una fachada de caridad que apenas lograba ocultar un profundo desprecio por aquellos a quienes consideraban inferiores. Se preguntó qué pensaría su esposo si pudiera ver a sus distinguidos invitados a través de sus ojos. El salón estaba lleno de risas y brindis, pero para Camila, el ambiente había adquirido un matiz oscuro. Cada conversación que escuchaba, cada gesto que observaba, parecía confirmar sus sospechas. La generosidad que pregonaban en sus discursos se contradecía con la forma en que trataban al personal que los atendía. Eran dos mundos coexistiendo en el mismo espacio, el de los poderosos y el de los invisibles, y ella estaba atrapada en medio, sintiendo el peso de ambos. De repente, una figura imponente se abrió paso entre la multitud, una mujer de cabello rubio platinado y un vestido dorado que brillaba como el sol. Era Valeria Romero, la organizadora del evento, una mujer cuya reputación la precedía. Se autoproclamaba la reina de las galas benéficas de la ciudad, y su mirada afilada no tardó en posarse sobre Camila. Con un dedo adornado de anillos, la señaló sin disimulo. El segundo acto de su humillante noche estaba por comenzar. «Tú», exclamó Valeria con una voz que cortaba el aire. «¿Cómo te llamas?». Camila sintió las miradas de varios invitados clavándose en ella, pero mantuvo la calma. «Camila, madame», respondió con serenidad. Valeria la examinó con desdén, como si estuviera evaluando un objeto defectuoso. «Bien, Camila, espero que seas más competente que el resto de este personal inepto. ¿Has visto la lentitud con la que sacan los aperitivos? Esto es inaceptable». Camila asintió en silencio, sin dejarse intimidar.
Haré todo lo posible por mejorar el servicio, madame. Pero Valeria no había terminado. Su voz se elevó, asegurándose de que su descontento fuera público. Esto no es una fiesta de barrio, querida. Es un evento de categoría, y no toleraré mediocridades. La reputación de esta casa, y la mía, están en juego esta noche. Así que más te vale estar a la altura o te aseguro que no volverás a trabajar en un evento de este nivel. Las palabras de Valeria resonaron en el salón, un recordatorio brutal de la jerarquía que imperaba en aquel mundo. Camila sintió una mezcla de ira y tristeza, no por ella misma, sino por todos aquellos que soportaban a diario ese tipo de humillaciones para ganarse la vida. Se dio cuenta de que su experimento era mucho más que una simple curiosidad, se había convertido en un testimonio silencioso de la dignidad de los trabajadores invisibles. Con una última mirada de advertencia, Valeria se alejó, dejando a Camila en medio de un silencio incómodo. Algunos invitados desviaron la mirada, fingiendo no haber escuchado, mientras que otros sonreían con complicidad, disfrutando del espectáculo de poder. Camila respiró hondo, se recompuso y continuó con su trabajo, pero algo en su interior había cambiado. Ya no era solo una observadora, ahora sentía el peso de la injusticia en su propia piel. El espectáculo de opulencia continuaba, indiferente a la pequeña humillación que acababa de presenciar. Camila se movía entre los corrillos de invitados, la bandeja ahora un escudo tras el cual observaba. Las conversaciones fluían a su alrededor, una mezcla de temas triviales y negocios de alto calibre. Escuchó a un hombre jactarse de haber adquirido una nueva pieza de arte por una suma exorbitante, mientras a su lado, una mujer se quejaba del servicio del hotel de 5 estrellas en el que se había alojado en su último viaje a Dubái. La desconexión con la realidad era palpable. Se acercó a un grupo donde un empresario de bigote poblado sostenía un canapé a medio comer. «Este camarón está frío», protestó en voz alta, dejando el bocado a medio masticar en la bandeja de Camila con un gesto de asco. ¿Es que nadie en la cocina sabe cómo mantener la comida a una temperatura adecuada? Yo pago por un servicio de calidad, no por estas chapuzas. Camila tuvo que morderse la lengua para no recordarle que estaba en una gala benéfica y que su pago era una donación, no el precio de una cena. Le ruego me disculpe, señor. Permítame ofrecerle otro, dijo ella, manteniendo su voz neutra. El hombre tomó otro canapé de la bandeja sin siquiera mirarla, arrebatándolo con brusquedad antes de darle la espalda. No hubo una palabra de agradecimiento, ni un gesto de cortesía. Para él, Camila era simplemente un mecanismo para satisfacer sus caprichos, una presencia funcional sin rostro ni nombre. La indiferencia dolía casi tanto como el desprecio directo. La noche avanzaba y la actitud de Valeria Romero se volvía cada vez más despótica. La organizadora parecía encontrar un placer sádico en ejercer su autoridad sobre el personal. Durante la siguiente hora, encontró fallos en todo lo que Camila hacía, la forma en que sostenía la bandeja, la velocidad a la que caminaba, incluso la manera en que se dirigía a los invitados. No te quedes ahí parada como una estatua, muévete, le espetó en un momento. Pero tampoco te muevas tan rápido, pareces desesperada. Otros invitados, envalentonados por el ejemplo de Valeria y Anita, comenzaron a imitar su comportamiento. Hombres con trajes a medida y relojes de oro se permitían hacer comentarios mordaces sobre la supuesta falta de educación de los camareros. Parece que hoy han contratado a gente sin experiencia, comentó uno. La suerte que tienen de tener un empleo, aunque sea sirviendo copas, añadió otro con una risa condescendiente. Camila sentía como cada palabra era una pequeña aguja que se clavaba en su piel. En un momento de respiro, mientras recargaba su bandeja cerca de la cocina, un joven camarero, de no más de 20 años, se acercó a ella. Tenía una mirada cansada pero amable. No se preocupe por ellos, siempre son así, le susurró en voz baja, con un deje de resignación. Si supiera las cosas que he tenido que escuchar en eventos como este. A veces parece que creen que no tenemos sentimientos.
El joven acomodaba unas copas con una rapidez que delataba su experiencia en aquel entorno hostil. La calidez inesperada en la voz del joven camarero fue como un bálsamo para Camila. Le dirigió una sonrisa genuina, agradecida por aquel gesto de solidaridad. ¿Y por qué continúas trabajando en un lugar así?, le preguntó en voz baja, mientras ambos se movían discretamente entre las mesas para no llamar la atención. Quería entender qué motivaba a alguien tan joven a soportar un trato tan denigrante, qué sueños se escondían detrás de aquel uniforme. Necesito el dinero para la universidad, confesó el chico, sus ojos brillando con una mezcla de anhelo y agotamiento. Mi sueño es estudiar arquitectura, convertirme en alguien que construye cosas hermosas. Pero por ahora, la única forma que tengo de ahorrar es sirviendo copas en estas fiestas. Cada noche como esta es un pequeño paso hacia mi futuro, así que intento no tomarme sus palabras de forma personal, aunque a veces es difícil. Ese breve intercambio le reveló a Camila una capa de realidad aún más profunda y dolorosa. La arrogancia de sus invitados no solo la hería a ella, que tenía el poder de detenerlo todo en cualquier momento, sino que aplastaba los sueños de jóvenes como aquel, personas que dependían de ese trabajo para construir un futuro mejor. La humillación se transformó en una ira fría y contenida. Esa gente, que se creía superior, estaba pisoteando las aspiraciones de quienes realmente luchaban por salir adelante. El clímax de esa primera parte de la noche llegó cuando Valeria reapareció, con el rostro contraído por la molestia. Se plantó frente a Camila, con las manos en las caderas, como una generala a punto de dar una orden irrevocable. Estamos cortos de personal en la cocina, anunció con una voz autoritaria que silenció las conversaciones a su alrededor. Tú, Camila, te vas a encargar de lavar los platos. Ahora mismo. Hay una montaña de vajilla sucia esperando. Camila la miró, incrédula. El plan había sido observar, no ser degradada de esa manera. Madame, con todo respeto, yo fui contratada para servir en el salón, no para trabajar en la cocina, respondió con una calma que le costó un esfuerzo sobrehumano. Trató de mantener su papel, pero la injusticia de la orden la sacudió. No se trataba del trabajo en sí, sino de la intención de humillarla, de relegarla al lugar más bajo de la jerarquía de aquella noche. Valeria entrecerró los ojos, su mirada destilando veneno. Escúchame bien, querida. Aquí no estás para discutir, estás para obedecer. Haces lo que yo te diga, cuando yo te lo diga. Si no te gusta, la puerta es muy ancha. Puedes irte ahora mismo y buscar otro empleo, si es que alguien te contrata después de esto. El desafío era claro, la amenaza apenas velada. El salón quedó en un silencio expectante, y varios invitados se giraron para observar la escena, disfrutando del drama. Camila sintió el calor de todas esas miradas clavadas en ella, algunas curiosas, otras divertidas, ninguna compasiva. Por un instante, estuvo a punto de quitarse el delantal, de revelar su identidad y poner fin a esa farsa. Pero entonces pensó en el joven aspirante a arquitecto, en todos los trabajadores que no tenían esa opción. Decidió llevar su experimento hasta las últimas consecuencias. Con un suspiro contenido, asintió. Como ordene, madame. Iré a la cocina. No fue un acto de sumisión, sino de resistencia. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar, hasta qué punto su crueldad podía extenderse. Caminó hacia la cocina con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de los invitados siguiéndola como si fueran depredadores. Al cruzar la puerta, dejó atrás el murmullo del salón y se encontró con el estruendo de los platos y el vapor del agua caliente, un mundo completamente diferente, el corazón oculto de la fiesta. El fregadero estaba desbordado, una montaña caótica de platos sucios y copas con restos de vino y champán. La imagen era un reflejo del exceso y el desperdicio que había presenciado en el salón. Sin dudarlo, se arremangó las mangas de su uniforme y se puso unos guantes. Abrió el grifo y el agua caliente comenzó a correr, empañando el aire. Se sumergió en la tarea, el sonido del agua y la porcelana un ruido blanco que le permitía pensar.
Mientras fregaba, podía ver a través de la ventanilla de servicio una panorámica del salón. Los invitados reían, brindaban y bailaban, completamente ajenos a la realidad de la cocina, al esfuerzo que se requería para sostener su mundo de fantasía. Se sintió como si estuviera observando un acuario, un ecosistema cerrado de privilegios y superficialidad. Ella, la dueña de todo aquello, estaba al otro lado del cristal, con las manos hundidas en el agua jabonosa, más invisible que nunca. Y entonces, cuando creía que la noche no podía ser más cruel, Anita Campos entró en la cocina, tambaleándose ligeramente, con una copa de champán en la mano. Su risa resonó en el espacio, un sonido agudo y burlón. «Oh, pero ¿qué tenemos aquí?» «Esto es oro puro», exclamó al ver a Camila frente al fregadero. Se apoyó en el marco de la puerta, disfrutando de la escena como si fuera el mejor entretenimiento de la noche. Miren a la pobre mesera, relegada a fregar los platos. Seguro que cuando aceptaste este trabajo no pensaste que acabarías aquí, ¿verdad?, continuó Anita, su voz cargada de un desprecio que ya no intentaba disimular. Se acercó a Camila, invadiendo su espacio personal, su aliento oliendo a alcohol y a perfume caro. «Dime, querida, ¿qué se siente al tocar el fondo?» Camila levantó la vista del fregadero, sus ojos serenos encontrándose con los de Anita. «El trabajo honesto, sin importar cuál sea, siempre tiene valor», Madame, respondió con una dignidad que descolocó a la socialité por un segundo. No había súplica ni vergüenza en su voz, solo una calma inquebrantable que parecía irritar aún más a su interlocutora. Anita soltó una carcajada estridente. ¿Trabajo honesto? No me hagas reír. Esto es lo que hacen las personas que no tienen ni el talento, ni la belleza, ni la inteligencia para aspirar a algo mejor. Apuesto a que eres una de esas fracasadas que apenas gana lo suficiente para pagar un cuarto diminuto en algún suburbio horrible. Esta es tu realidad, acéptala. Justo en ese momento, Valeria Romero apareció detrás de Anita, con una sonrisa de complicidad en los labios. Asintió con la cabeza, validando cada palabra cruel de la socialité. Exacto, Anita. Chicas como ella nunca llegan lejos. Por mucho que se esfuercen, su destino ya está escrito. Esto es lo máximo a lo que podrán aspirar en la vida, servir a sus superiores y limpiar lo que nosotros ensuciamos. La organizadora miró a Camila con una mezcla de lástima y desprecio, disfrutando de su poder. Camila apretó los labios, sintiendo como la paciencia, esa virtud que se había impuesto como regla para su experimento, estaba llegando a su límite. No era el insulto personal lo que le dolía, sino la certeza aterradora de que esas mujeres realmente creían en la jerarquía que defendían. Para ellas, el valor de una persona no residía en su carácter o en su esfuerzo, sino en su cuenta bancaria y en su apellido. Era una visión del mundo tan vacía como cruel. El murmullo de la fiesta en el salón principal se intensificaba, una banda sonora de alegría superficial que contrastaba brutalmente con la escena que se desarrollaba en la cocina. Los invitados seguían bailando, charlando sobre sus próximas vacaciones en la Riviera, sus negocios en expansión y las herencias que esperaban recibir. Vivían en una burbuja dorada, completamente ajenos a la pequeña guerra de clases que tenía lugar a solo unos metros de distancia, detrás de una puerta batiente. Valeria, no satisfecha con su anterior intervención, regresó a la cocina con paso firme, dispuesta a continuar su ejercicio de humillación. Se acercó al fregadero y observó el trabajo de Camila con ojo crítico. «Lavas demasiado lento», sentenció con un tono áspero, golpeando con el dedo una pila de platos limpios. «Si no aprendes a trabajar con un mínimo de eficacia, nunca sobrevivirás en este oficio. La rapidez y la eficiencia lo son todo». Camila respiró hondo, contando hasta 10 en su mente para no perder el control. «Haré lo posible por acelerar el ritmo», Madame, respondió con una voz que apenas lograba mantener estable. Sabía que cualquier respuesta, por sumisa que fuera, solo alimentaría el ego de la organizadora. Estaba atrapada en un juego perverso donde no había forma de ganar, solo de resistir hasta que llegara el momento de revelar las cartas.
La organizadora se inclinó hacia ella, casi susurrando, pero con una intensidad que pretendía ser intimidante. No, querida, no es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de talento innato. Y es evidente que tú no lo tienes. Hay personas que nacen para servir y otras que nacen para ser servidas. Es el orden natural de las cosas, y deberías aceptarlo en lugar de luchar contra él. Sus palabras eran como veneno, destilando una ideología clasista y anticuada. Anita, que seguía observando la escena con deleite, soltó otra carcajada. Talento para fregar platos. Esa sí que es buena, dijo, brindando con su copa en dirección a Camila. Aunque, pensándolo bien, supongo que hasta para una tarea tan simple hay que nacer con alguna habilidad especial. Definitivamente, tú no la tienes. El desprecio en su voz era tan palpable que se podía sentir en el aire denso y húmedo de la cocina. Camila cerró los ojos por un instante, buscando un refugio en la oscuridad momentánea. Se recordó a sí misma por qué estaba haciendo esto. No era solo por ella, sino por el joven camarero, por la ama de llaves, por cada persona que había sido menospreciada por gente como Valeria y Anita. Su plan era resistir, observar y dejar que la verdad se revelara por sí sola en el momento oportuno. La paciencia era su arma secreta. En ese momento, el joven camarero con el que había hablado antes entró en la cocina para dejar una nueva pila de copas sucias. Vio la escena, la tensión en el aire, y su rostro se llenó de compasión al ver a Camila siendo acosada. Se acercó a ella con cautela, aprovechando que las dos mujeres estaban distraídas en su propia crueldad. ¿Se encuentra usted bien?, le preguntó en un susurro apenas audible, su preocupación un faro de humanidad en medio de tanta hostilidad. Sí, no te preocupes, estoy bien, respondió ella con una leve sonrisa, agradecida por su valentía. Pero te agradezco mucho que te preocupes por mí. Aquel pequeño gesto de amabilidad le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Demostraba que no todos en aquel mundo estaban corrompidos por el poder y el privilegio. Aún quedaba esperanza, aún quedaba gente buena dispuesta a alzar la voz, aunque fuera en un susurro. Anita, sin embargo, tenía el oído fino para la disidencia. Escuchó el intercambio y no tardó en lanzar otro comentario venenoso, esta vez dirigido al joven. ¡Oh, qué ternura! Un camarero defendiendo a otro. Parece que se entienden entre ustedes, ¿verdad? Una pequeña familia de mediocres apoyándose mutuamente. Es casi conmovedor, si no fuera tan patético. Su mirada se clavó en el muchacho, desafiante y llena de desdén. El joven enlojeció al instante, la humillación pública dejándolo sin palabras. Bajó la cabeza, evitando la mirada de Anita, y se alejó rápidamente de la cocina sin decir nada más. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía. Una cosa era que la atacaran a ella, que sabía que todo era una farsa, pero ver cómo humillaban a alguien que solo intentaba mostrar un poco de bondad era insoportable. Habían cruzado una línea. Antes de que pudiera reaccionar, de que la ira finalmente venciera a la prudencia, una voz fuerte y clara interrumpió la escena desde el salón principal. Una voz que Camila reconocería en cualquier lugar del mundo, una voz que era su ancla y su refugio. Disculpen la interrupción. ¿Alguien ha visto a mi esposa? Estoy buscando a Camila. El corazón de ella dio un vuelco. Gustavo había llegado. El juego estaba a punto de cambiar drásticamente. Valeria y Anita se miraron, confundidas. La pregunta las había tomado por sorpresa. Su esposa, murmuró la organizadora, revisando mentalmente la lista de invitados. Señor Belmonte, aquí no hay ninguna invitada con el nombre de Camila. Debe de haber un error. Quizás se encuentre en otra de las salas privadas. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Los pasos de Gustavo se escucharon acercándose a la cocina, firmes, decididos, el sonido de sus zapatos de diseño resonando en el mármol del pasillo.
Un segundo después, su figura imponente apareció en el umbral, con su traje azul impecable y el ceño fruncido por la preocupación. Sus ojos recorrieron la cocina hasta que se posaron en ella, vestida con el uniforme negro y con las manos aún húmedas por el agua jabonosa. La expresión de Gustavo pasó de la sorpresa a la incredulidad y luego a una profunda preocupación. No entendía lo que estaba viendo. Su esposa, la mujer que amaba, la dueña de aquella mansión, estaba allí, vestida como una empleada, en la zona de servicio. ¿Camila? ¿Qué estás haciendo aquí vestida de esa manera?, preguntó, su voz teñida de una confusión que rápidamente comenzaba a transformarse en indignación. Ella le sonrió, una sonrisa cargada de calma y de un significado que solo él podría empezar a comprender. Hola, cariño, dijo con una voz suave que contrastaba con la tensión del momento. Levantó sus manos, mostrando los guantes de goma. Simplemente estaba conociendo un poco mejor a nuestros distinguidos invitados. Ha sido una noche de lo más educativa, te lo aseguro. La confusión en el rostro de Gustavo se disipó, reemplazada por una chispa de comprensión. Sus ojos pasaron de Camila a Valeria y a Anita, que permanecían petrificadas, con los rostros pálidos, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. La verdad comenzó a encajar en su mente, y con ella, una furia fría y controlada. Miró a las dos mujeres, su voz grave y cortante como el hielo. Me están diciendo, comenzó lentamente, que han tenido a mi esposa fregando platos en nuestra propia cocina. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Desde la puerta de la cocina, algunos invitados curiosos, atraídos por el tono elevado de la conversación, comenzaron a asomarse, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y morbo. La fiesta se había detenido. El espectáculo ahora estaba en la cocina, y las protagonistas eran dos mujeres que deseaban que la tierra se las tragara. Valeria, presa del pánico, dio un paso adelante, tartamudeando una excusa que sonaba hueca incluso para ella misma. Señor Belmonte, yo no lo sabía, se lo juro. Ella se presentó como parte del personal de servicio, nunca imaginé. Su voz se apagó, consciente de la inutilidad de sus palabras. La evidencia era abrumadora, y su reputación, construida a lo largo de años de organización impecable, comenzaba a desmoronarse en cuestión de segundos. Gustavo la fulminó con la mirada, una mirada tan dura y fría que Valeria retrocedió instintivamente. Y aunque lo hubiera sido, replicó él, su voz resonando con una autoridad inquebrantable, ¿acaso eso justifica la humillación a la que la han sometido? ¿Cree usted que el uniforme de un trabajador les da derecho a tratarlo como si no fuera un ser humano? Su falta de criterio es tan grande como su falta de empatía, Madame Romero. Anita, temblando visiblemente por el efecto combinado del champán y el miedo, trató de intervenir, de salvarse de alguna manera del naufragio inminente. Yo no tenía ni la más remota idea de que era su esposa. Solo estaba haciendo algunas bromas, era un juego, nada más, balbuceó, su arrogancia evaporada, dejando al descubierto a una mujer pequeña y asustada. Sus excusas sonaban patéticas ante la gravedad de la situación que ella misma había provocado. Camila se secó las manos lentamente en un paño limpio, se quitó los guantes y se irguió, recuperando su postura de anfitriona. Miró directamente a Anita, sus ojos ya no reflejaban calma, sino una profunda decepción. No eran bromas, Anita, eran desprecios. Eran insultos calculados para herir y humillar. Y lo que más duele es que tanta gente a tu alrededor, en lugar de detenerte, se riera contigo, cómplices de tu crueldad. La joven socialité se quedó sin palabras, su rostro pasando del rojo de la vergüenza al blanco del pánico en cuestión de segundos. Buscó con la mirada a sus amigas entre los curiosos que se agolpaban en la puerta, pero éstas desviaron la vista, abandonándola a su suerte. En el despiadado mundo de la alta sociedad, asociarse con el fracaso era el peor de los pecados, y Anita acababa de convertirse en una paria. Gustavo tomó la mano de Camila, un gesto de apoyo y de unidad. La levantó suavemente, como si la estuviera presentando por primera vez.
Se giró hacia el grupo de invitados que ahora llenaba el pasillo, su voz proyectándose con claridad por todo el salón. Permítanme que se las presente formalmente, ya que parece que ha habido una lamentable confusión esta noche, anunció con una ironía mordaz. Ella es Camila Belmonte, mi esposa, y la dueña de esta casa. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios, los cuchicheos se multiplicaron y los rostros de los asistentes mostraban una gama de emociones que iban desde la sorpresa y la incredulidad hasta la más profunda vergüenza. Aquellos que habían ignorado a la camarera, los que se habían quejado de su servicio o los que habían presenciado su humillación en silencio, ahora se sentían expuestos, juzgados por su propia conducta. Camila recorrió con la mirada a todos los presentes, reconociendo rostros que antes la habían mirado con indiferencia o desdén. Esta noche decidí hacer un pequeño experimento, explicó con una voz firme y clara. Quería saber cómo se comportan las personas cuando creen que nadie importante los está observando. Quería ver si la generosidad que pregonan es real o solo una máscara. Y me temo que, esta noche, la mayoría de ustedes ha fallado estrepitosamente la prueba. Un silencio incómodo, casi sofocante, envolvió la sala. Nadie se atrevía a hablar, a moverse. La fiesta se había transformado en un tribunal, y todos se sentían acusados. Gustavo, sin soltar la mano de su esposa, se dirigió directamente a Valeria, quien parecía haberse encogido. Durante años le he confiado la organización de los eventos más importantes en este palacete. Confiaba en su profesionalismo y en su criterio. Hoy me doy cuenta de mi error. No solo ha fallado estrepitosamente en su labor de supervisión, continuó Gustavo, su voz implacable, sino que además ha permitido y fomentado la humillación de mi esposa frente a todos nuestros invitados. Su contrato con nuestra familia y con mi empresa queda rescindido de forma inmediata. Espero que esta lección le sirva en el futuro, si es que logra tener uno en este negocio. La sentencia fue definitiva, un golpe de gracia para la carrera de la reina de las galas. Valeria intentó una última y desesperada súplica. Señor Belmonte, se lo ruego, no era mi intención. Yo solo quería mantener el orden, asegurar que todo saliera perfecto. Sus palabras eran un eco vacío, una justificación que ya nadie podía creer. Había demostrado que su idea de perfección se basaba en la tiranía y el maltrato, y ahora estaba pagando el precio más alto por su arrogancia. Camila la interrumpió, su voz suave pero firme. El orden no se mantiene con desprecio, Valeria. El orden se mantiene con respeto. Algo que usted, al parecer, desconoce por completo. Luego, su mirada se posó en Anita, que trataba de escabullirse entre la multitud. Gustavo la detuvo con una sola mirada, paralizándola en el sitio. Señorita Campos, dijo él con una ironía glacial, ¿no tenía usted algo que decir sobre la gente que nunca llega lejos en la vida? Ella tartamudeó, incapaz de articular una sola palabra coherente. La cazadora se había convertido en la presa, y el pánico la había dejado muda. Camila aprovechó el momento para dar un paso al frente y dirigirse a todos los presentes. El trabajo de servicio no es indigno. Servir una copa, limpiar un plato, conducir un coche, son trabajos honorables. Lo que es verdaderamente indigno es pensar que vales más que otro ser humano solo porque tienes un vestido caro o un apellido famoso. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Algunos invitados bajaron la mirada, avergonzados de su propio comportamiento. Otros fingieron buscar la salida, deseando escapar de aquella situación insostenible. Solo un par de ellos se atrevieron a asentir en silencio, como si las palabras de Camila hubieran despertado una conciencia que tenían dormida. De pronto, rompiendo el silencio, una anciana de cabello blanco y vestido azul marino se abrió paso entre la multitud. Tenía una presencia digna y una mirada clara. Tiene usted toda la razón, Madame Belmonte, dijo con una voz firme que resonó en toda la sala. Yo fui criada por una mujer que trabajaba limpiando casas para poder darme una educación.
Y le aseguro que fue la persona más honorable y trabajadora que he conocido en toda mi vida. Camila le dedicó una sonrisa agradecida, un gesto de complicidad entre dos mujeres que entendían el verdadero valor de las personas. Gracias por sus palabras. Su madre, sin duda, estaría muy orgullosa de usted. Ese pequeño acto de valentía por parte de la anciana pareció romper el hielo. El gesto cálido contrastó con la frialdad que se respiraba en el ambiente, animando a otros a reflexionar sobre sus propias actitudes. Gustavo, sin embargo, decidió dar el golpe final, uno que resonaría en los círculos empresariales de París durante mucho tiempo. Se dirigió de nuevo a Anita, cuya palidez era ahora fantasmal. El acuerdo de inversión que su esposo buscaba cerrar con Tecnologías Universal queda, por supuesto, cancelado de forma inmediata. No hacemos negocios con personas que desprecian a los demás. Los valores de nuestra empresa son el respeto y la integridad, principios que su familia parece no compartir. Un nuevo murmullo, esta vez teñido de alarma, recorrió la sala. Varios empresarios intercambiaron miradas nerviosas, temiendo que sus propios tratos y alianzas pudieran estar en peligro. Se dieron cuenta de que la humillación a una simple camarera podía tener consecuencias millonarias. De repente, el respeto hacia el personal de servicio ya no era solo una cuestión de moral, sino también de estrategia empresarial. Camila apretó suavemente la mano de Gustavo. Deja que se vean en su propio reflejo, cariño, le susurró. A veces, la vergüenza es el mejor de los maestros. No hace falta decir nada más. Sabía que el mensaje había sido entregado con una fuerza devastadora. La lección de esa noche no se olvidaría fácilmente. El palacete, que había comenzado la noche como un escenario de lujo y frivolidad, se había transformado en un aula improvisada donde se enseñaba una dura lección sobre humildad y respeto. El salón entero parecía haberse congelado en el tiempo. Las miradas de los invitados iban de Gustavo a Camila, y de ellos a las desoladas figuras de Valeria y Anita, como si fueran los espectadores de una obra de teatro cuyo final era impredecible. Las copas de champán, que minutos antes se alzaban en brindis alegres, permanecían inmóviles en las manos, su contenido perdiendo el brillo y la efervescencia, un reflejo del ánimo general de la velada. Ya nadie tenía ganas de celebrar. No es necesario llegar a estos extremos, intentó mediar Valeria, su voz temblorosa revelando su desesperación. Podemos aclarar este malentendido en privado, señor Belmonte, por favor. Buscaba una salida, una forma de contener el daño, pero ya era demasiado tarde. El escándalo había estallado en público, y no había manera de volver a meter al genio en la botella. Su intento de minimizar la situación solo la hacía parecer más patética. Lo privado se terminó en el momento en que usted decidió humillar a mi esposa delante de todos, respondió Gustavo con una firmeza que no admitía réplica. Usted convirtió esto en un espectáculo público, y ahora debe afrontar las consecuencias de sus actos de la misma manera. Un par de empresarios, que antes habían reído con los comentarios de Valeria, se apartaron discretamente hacia las paredes, como si quisieran desmarcarse del escándalo y volverse invisibles. Camila, sin embargo, no había perdido la calma. Dio unos pasos hacia el centro del salón, su presencia llenando el espacio de una manera que su uniforme nunca le hubiera permitido. Se dirigió a todos los presentes, su voz clara y sin un atisbo de rencor. Esta noche he visto cómo se reían de mí, cómo me trataban como si no valiera nada, como si fuera un objeto. Pero créanme, lo que más me duele no es lo que me hicieron a mí. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la conciencia de los asistentes. Lo que realmente me duele, continuó, es pensar que si en mi lugar hubiera estado otra persona, alguien que realmente depende de este trabajo para alimentar a su familia, para pagar sus estudios o para sobrevivir. Lo habrían tratado exactamente igual, o incluso peor. Y esa persona no habría tenido la opción de detenerlo. Un murmullo de incomodidad recorrió el lugar. Algunos bajaron la cabeza, genuinamente avergonzados. Otros, sin embargo, se cruzaron de brazos,
adoptando una postura defensiva, fingiendo una indiferencia que no sentían. En ese momento, un hombre de cabello canoso, sentado junto a la orquesta, se levantó y levantó la voz. Era el director de la orquesta, un músico respetado que hasta ahora había permanecido en silencio. Eso mismo iba a decir yo, afirmó, su voz resonando con una dignidad largamente contenida. Hace apenas un momento, la señorita Campos se acercó a nosotros y exigió que cambiáramos la música a su antojo, con un tono completamente inaceptable. Me llamó incompetente delante de todos mis músicos, simplemente porque no le gustaba la pieza que estábamos interpretando, relató el director. Y créanme, no es la primera vez que alguien en esta sala nos trata como si fuéramos invisibles, como si la música simplemente emanara de las paredes. La orquesta entera asintió en silencio, un gesto de apoyo unánime a su director. Más de un invitado carraspeó, incómodo, recordando quizás alguna ocasión en la que habían tratado a los músicos como parte del mobiliario. La revelación del director demostraba que el comportamiento de Anita no había sido un incidente aislado, sino un patrón de conducta, una manifestación de su arrogancia endémica. Camila se volvió lentamente hacia Anita, quien ahora parecía querer que la tierra se la tragara. Como puede ver, señorita Campos, no era solo conmigo. Es un patrón. Un patrón de desprecio hacia cualquiera que usted considere que está a su servicio. Anita intentó esbozar una sonrisa, pero el resultado fue una mueca grotesca que solo acentuaba su vergüenza. Yo, solo quería algo un poco más alegre. No pensé que se lo tomarían de una forma tan personal. Las palabras hieren, Anita, dijo Camila con una suavidad que era más cortante que un grito. Y cuando esas palabras se pronuncian desde la arrogancia y el privilegio, hieren el doble. Porque no solo atacan a la persona, sino que también le recuerdan su supuesta inferioridad. Eso es lo que usted hizo esta noche, a mí, al director de la orquesta y a saber a cuántas personas más. Gustavo aprovechó el silencio que siguió para retomar la palabra. Quiero que todos los presentes entiendan algo fundamental. La gala de esta noche tiene como único propósito ayudar a niños que no tienen las oportunidades que la mayoría de nosotros sí tenemos. Muchos de los padres de esos niños trabajan en oficios como los que ustedes han despreciado esta noche. Son camareros, limpiadoras, conductores, cocineros. Su voz se endureció, cargada de una indignación justa. ¿Con qué cara se atreven a brindar por la caridad mientras desprecian a las mismas personas que representan el verdadero esfuerzo y la lucha diaria? ¿Creen que la filantropía es solo firmar un cheque? La verdadera caridad empieza con el respeto, con la empatía, con reconocer la dignidad de cada ser humano, sin importar su condición. Un aplauso espontáneo y sonoro surgió desde el rincón donde se encontraba la anciana del vestido azul marino. Bien dicho, afirmó con una voz clara y fuerte. Estoy cansada de ver tanta hipocresía en estos eventos. La gente viene a lucir sus joyas y a aparentar generosidad, pero se olvidan de lo más básico, ser buenas personas. La tensión en la sala comenzó a romperse, y varios invitados, contagiados por la valentía de la anciana, se sumaron al aplauso. La dinámica del evento había cambiado por completo. Una mujer de cabello castaño, que hasta ese momento había permanecido callada en un rincón, se adelantó con timidez. Yo confieso que también la traté con indiferencia cuando me ofreció una copa, dijo, mirando a Camila con arrepentimiento. No hay excusa para mi comportamiento. Le pido perdón, Madame Belmonte. Me ha dado usted una gran lección esta noche. Camila asintió con amabilidad, aceptando la disculpa con gracia. Lo importante es reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Nadie es perfecto, pero todos tenemos la capacidad de cambiar y de ser mejores. Le agradezco su sinceridad. Aquella confesión pública pareció animar a otros, y un par de invitados más se acercaron para ofrecer sus disculpas, creando una inesperada ola de contrición. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la lección. En medio de esa atmósfera de arrepentimiento, se levantó un hombre robusto con bigote,
el mismo que antes se había quejado amargamente por los camarones fríos. No veo por qué se arma tanto escándalo por una tontería como esta, bufó, con los brazos cruzados. Cada quien ocupa el lugar que le corresponde en la sociedad. Así ha sido siempre y así debería seguir siendo. Un poco de disciplina no le hace mal a nadie. Gustavo lo miró fijamente, sus ojos como dos témpanos de hielo. Esa mentalidad retrógrada es precisamente la que queremos erradicar de nuestra sociedad. Este evento es para construir puentes, no para reforzar muros. Y si usted no comparte esos valores, me temo que no tiene lugar en nuestra casa. La puerta está abierta, señor. Puede retirarse cuando guste. El hombre palideció, mirando a su alrededor en busca de apoyo. Pero nadie lo secundó. Sus palabras, que quizás en otro contexto habrían sido aceptadas en silencio, ahora sonaban ofensivas y fuera de lugar. Aislado y avergonzado, tomó su abrigo y se marchó con paso torpe, bajo la mirada reprobatoria de todos los presentes. Su salida fue un símbolo del cambio que se estaba produciendo en aquella sala. El ambiente se transformó. Los que minutos antes se sentían superiores, ahora parecían pequeños, atrapados en su propia incomodidad. El joven camarero, al que Anita había humillado, se acercó a Camila con cautela, sus ojos brillando de emoción. Gracias, Madame Belmonte. Nunca nadie nos había defendido de esa manera frente a todos. Lo que ha hecho esta noche, no lo olvidaré jamás. Camila lo tomó de la mano con calidez, un gesto maternal y sincero. Sigue soñando con ser arquitecto. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir que vales menos o que tus sueños son inalcanzables. Eres un joven valiente y trabajador, y te mereces todo lo mejor. El muchacho sonrió, con lágrimas contenidas en los ojos, y se retiró entre los aplausos discretos de algunos invitados que habían sido testigos de su entereza. Gustavo miró a su esposa con un orgullo que no podía disimular. Has logrado más por esta gente en una sola noche que innumerables lecciones de etiqueta en toda una vida, le dijo en voz baja, admirando su fortaleza y su compasión. Les has mostrado un espejo, y a muchos no les ha gustado lo que han visto. Pero era necesario. Camila suspiró, el peso de la noche comenzando a pasarle factura. Ojalá este sentimiento no sea pasajero. Ojalá de verdad cambien. El silencio que siguió era diferente, ya no era un silencio de incomodidad, sino de reflexión. Era como si las paredes del palacete hubieran absorbido una verdad ineludible que nadie podía ignorar. Un invitado que hasta entonces no había abierto la boca, un hombre de aspecto distinguido, levantó su copa. Propongo un brindis, dijo con voz solemne, pero esta vez, un brindis sincero. Por la dignidad de todas las personas, sin importar su oficio ni su condición social. Algunos lo secundaron con un tímido y salud, otros apenas rozaron sus copas, pero el gesto fue suficiente para dar un respiro al ambiente tenso. Fue un pequeño paso, un reconocimiento de que algo fundamental había cambiado en la percepción de todos. Camila sabía que lo que había ocurrido esa noche no se olvidaría fácilmente. Aquella gala, que había comenzado con risas superficiales y ostentación, se había convertido en un punto de inflexión. La gala había cambiado de tono por completo. Lo que en un inicio fue una celebración llena de pompa, ahora se había transformado en un escenario cargado de una tensión introspectiva. La música continuaba sonando, pero ahora era apenas un murmullo de fondo, una melodía melancólica que acompañaba los pensamientos de los presentes. Algunos invitados, incapaces de soportar la atmósfera, comenzaron a marcharse con prisas, murmurando excusas. Otros, sin embargo, se quedaron, tratando de enmendar su comportamiento anterior. Se acercaban a Camila y a Gustavo para disculparse personalmente, para expresar su admiración por la lección que habían impartido. Unos cuantos simplemente fingían que nada extraordinario había pasado, aunque sus miradas inquietas y sus conversaciones forzadas los delataban. La indiferencia ya no era una opción. Valeria se quedó de pie en medio del salón, rígida, como una estatua de sal.
El control absoluto que tanto le gustaba ejercer se le había escapado de las manos, y lo sabía. Durante años se había vanagloriado de ser la organizadora de confianza de las familias más influyentes de París, pero esa noche, su reputación se había desplomado. Bastaba con una mirada para entender que su carrera, tal como la conocía, había llegado a su fin. Anita, en cambio, había pasado de la arrogancia más insultante a la humillación más absoluta. Intentó buscar consuelo en su círculo de amistades, pero éstas la evitaban como si su sola presencia fuera contagiosa. El miedo al contagio social era más fuerte que cualquier lealtad. Alguien murmuró cerca de ella que su esposo, dueño de Inversiones Mantle, no estaría nada contento cuando se enterara de que un importante acuerdo con Tecnologías Universal se había cancelado por su culpa. Gustavo, con paso firme y decidido, condujo a Camila de regreso al centro del salón. La tomó de la mano, un gesto que era a la vez íntimo y público, y alzó la voz para que todos los que quedaban lo escucharan. Esta gala se organizó con un propósito noble: ayudar a los niños más vulnerables de nuestra sociedad. Que quede meridianamente claro que no permitiremos que el desprecio y la soberbia manchen una causa tan importante. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero crecieron en intensidad a medida que más gente se sumaba. Algunos lo hicieron con sinceridad, con un renovado sentido del propósito de la velada. Otros, probablemente, solo para no quedar mal ante el anfitrión, pero el mensaje estaba claro. Gustavo Belmonte había hablado, y en ese salón, su palabra era ley. Nadie se atrevería a contradecirlo. La anciana del vestido azul marino se acercó a Camila una vez más, antes de retirarse. Gracias por recordarnos lo que de verdad importa, querida, le dijo, tomándole las manos con una calidez genuina. A veces, en este mundo de apariencias, nos olvidamos de lo esencial. Es necesario un golpe de realidad de vez en cuando para despertar nuestras conciencias. Camila le sonrió, agradecida por su apoyo incondicional. Gracias a usted por alzar la voz cuando nadie más se atrevía a hacerlo, respondió Camila. Su valentía ha sido una inspiración para todos nosotros esta noche. La anciana asintió y se despidió con una inclinación de cabeza. Poco a poco, los invitados comenzaron a retirarse, sus murmullos sobre lo ocurrido esparciéndose como pólvora por los pasillos del palacete. Se oían fragmentos de conversaciones, predicciones sobre el futuro de los implicados. El nombre de Valeria quedará manchado para siempre en París. Dicen que el esposo de Anita está furioso, esto podría costarle su posición social. Nadie quería quedar vinculado a aquellos que habían despreciado públicamente a la mismísima dueña del palacete. El miedo a las consecuencias era un poderoso catalizador del cambio de lealtades. Cuando por fin las grandes puertas de roble se cerraron y la orquesta guardó silencio, Gustavo y Camila quedaron solos en medio del inmenso y ahora silencioso salón. Ella respiró profundo, como si soltara de golpe todo el peso de la noche. Se sentía agotada, emocional y físicamente. No imaginé que sería tan duro, confesó, llevándose una mano al pecho, donde su corazón aún latía con fuerza. Hubo momentos en los que estuve a punto de abandonar todo, de quitarme este uniforme y gritarles quién era, admitió, su voz teñida de vulnerabilidad. Fue mucho más difícil de lo que pensaba soportar el desprecio en silencio. Gustavo la abrazó con ternura, rodeándola con sus brazos fuertes y protectores. Y aún así resististe hasta el final. Eso te hace más fuerte de lo que crees, mi amor. Ella apoyó la frente en su hombro, buscando refugio en su calor. Me dolía tanto ver cómo trataban al joven camarero, al director de la orquesta, a cualquiera que ellos consideraran inferior. No era solo conmigo, era un desprecio sistemático hacia todos. Una forma de reafirmar su propio poder a costa de la dignidad de los demás. El recuerdo de la humillación ajena le dolía más que la propia. Es la triste realidad que muchos viven cada día, Camila, respondió Gustavo con suavidad, acariciándole el cabello. Una realidad que la mayoría de nosotros, desde nuestra posición de privilegio, a menudo ignoramos o preferimos no ver. Pero esta noche, gracias a ti,
más de uno se ha visto obligado a mirarse en el espejo. Y la imagen que han visto no les ha gustado nada. Se quedaron en silencio, abrazados, escuchando el eco de sus propias palabras en el salón vacío. Afuera, las luces de París brillaban con la indiferencia de siempre, ajenas al drama humano que se había desarrollado en el interior del palacete. Pero dentro de esas paredes, algo fundamental había cambiado. Se había sembrado una semilla de conciencia, y solo el tiempo diría si germinaría. Al día siguiente, los periódicos y los portales de noticias amanecieron con titulares escandalosos. La dueña del palacete se hace pasar por camarera y desenmascara la hipocresía de la alta sociedad parisina. Negocios millonarios en peligro tras humillación en gala benéfica. Las imágenes, tomadas a escondidas por algunos reporteros infiltrados y compartidas masivamente en redes sociales, ya eran virales. En ella se veía a Camila, con su sencillo uniforme negro, fregando platos en la cocina, y luego, en un contraste impactante, de pie junto a su esposo, revelando ante todos quién era en realidad. El poder de la narrativa visual era innegable. El contraste era tan fuerte, tan simbólico, que nadie podía dejar de comentarlo. La historia de Camila se convirtió en el tema de conversación de toda la ciudad, y pronto, de todo el país. La reputación de Valeria Romero, construida con tanto esmero a lo largo de los años, se vino abajo en cuestión de horas. Era como un castillo de naipes derrumbándose ante un vendaval imparable. Varias de las familias más influyentes de París, que antes la consideraban indispensable, anunciaron públicamente que no volverían a contratar sus servicios. En el exclusivo y competitivo círculo de los organizadores de eventos, su nombre se convirtió en sinónimo de arrogancia, maltrato y falta de profesionalismo. Anita y su esposo no corrieron mejor suerte. La cancelación del acuerdo con Tecnologías Universal fue solo el principio de sus problemas. La noticia se extendió rápidamente por el mundo empresarial, y otras compañías, no queriendo asociarse con una imagen tan negativa, se sumaron al boicot de forma discreta pero efectiva. En cuestión de semanas, Inversiones Mantle comenzó a perder contratos importantes, y lo que en otro momento habría sido un golpe menor, se convirtió en una grave crisis para la familia Campos. Camila, sin embargo, no encontraba ninguna satisfacción en las desgracias ajenas. Mientras tomaba una taza de café con Gustavo en la tranquilidad de su cocina, la misma cocina que había sido escenario de su humillación, comentó en voz baja: «No me alegra que ellos sufran de esta manera. No era mi intención arruinar sus vidas». Su corazón, a pesar de todo, era incapaz de albergar rencor. Su propósito nunca había sido la venganza. Lo que yo quería, continuó, mirando a Gustavo con sinceridad, era simplemente mostrarles cómo se siente estar del otro lado. Quería que experimentaran, aunque fuera por un instante, la impotencia y la humillación que ellos infligen a otros sin pensarlo dos veces. Gustavo le acarició la mano con ternura, comprendiendo la pureza de sus intenciones. «Lo sé, cariño. Y no fue tu culpa. Sus propias acciones trajeron estas consecuencias. Tú solo te limitaste a poner un espejo frente a ellos». Ella suspiró, un sonido cargado de melancolía. «Quizás tengas razón. Pero me pregunto si de verdad habrán aprendido algo de todo esto, o si solo están lamentando las consecuencias para ellos mismos». Justo en ese momento, el mayordomo entró con una pila de cartas y paquetes que habían llegado esa misma mañana. «Algunos sí lo han hecho», respondió Gustavo, señalando la correspondencia. «Mira esto». Camila abrió un sobre al azar. Era una nota escrita a mano en un papel elegante, de un invitado que pedía disculpas sinceras por su actitud distante y complaciente durante la gala. «Su valentía me ha hecho reflexionar profundamente», escribía el hombre. «Le agradezco la lección, aunque haya sido incómoda». Abrió otro sobre, era de una mujer que anunciaba haber duplicado su donación a la causa de los hospitales infantiles, inspirada por el discurso de Gustavo. Un tercer mensaje, un correo electrónico impreso, confesaba que el autor se había sentido profundamente avergonzado de sí mismo y que, a partir de esa noche,
Se había propuesto tratar con amabilidad y respeto a todo trabajador que se cruzara en su camino. Cada carta era un pequeño testimonio del impacto que su acto había tenido. Tal vez, después de todo, si valió la pena, murmuró Camila con una sonrisa tenue, sus ojos humedeciéndose por la emoción. Gustavo la miró con un orgullo inmenso. No hay ninguna duda de que valió la pena, Camila. Has iniciado una conversación que era necesaria desde hace mucho tiempo. La tarde cayó sobre París, pero la noticia seguía recorriendo cada rincón de la ciudad como un reguero de pólvora. En los cafés, en las oficinas, en el metro, la gente murmuraba sobre la esposa del magnate que se había atrevido a ponerse un uniforme de camarera para desenmascarar a los hipócritas. Camila, sentada junto a la ventana de su estudio, observaba la ciudad iluminada con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que esa noche no solo había cambiado la percepción que los demás tenían de ella, sino que también había influido en la forma en que muchos verían a partir de ahora a quienes trabajan día a día en el anonimato. Sin reconocimiento. Y en lo profundo de su corazón, comprendió que esa era la verdadera victoria, mucho más importante que cualquier titular de periódico. Los días posteriores a la gala fueron un auténtico torbellino mediático y social. París entero parecía no hablar de otra cosa. No había café, estación de tren o red social donde no se repitiera, con distintas versiones y adornos, la misma historia. La de la esposa del multimillonario que se disfrazó de camarera para dejar en evidencia a la élite parisina. Se había convertido en una leyenda urbana contada en tiempo real. Los periódicos publicaban titulares cada vez más llamativos: la lección de humildad de Camila Belmonte sacude los cimientos de la alta sociedad. Una camarera que resultó ser la dueña de la mansión, la historia que todos comentan. Orgullo y prejuicio en la gala benéfica más famosa de París. Los medios habían encontrado un filón, una historia con todos los ingredientes para captar la atención del público: riqueza, injusticia, un giro inesperado y una heroína improbable. En la televisión, los debates se repetían a todas horas. Algunos presentadores y tertulianos la elogiaban como una heroína moderna, un símbolo de la lucha contra el clasismo. Otros, más cínicos y escépticos, insinuaban que todo había sido un truco publicitario perfectamente orquestado para engrandecer la imagen de Gustavo Belmonte y su empresa, Tecnologías Universal. No podían creer que un acto tan puro pudiera nacer de la espontaneidad. Dicen que lo planearon todo para ganar fama y limpiar su imagen de millonarios, comentó un periodista con aire de suficiencia en un programa matutino. Si es así, la estrategia ha sido brillante, pero también increíblemente manipuladora. Camila, desde la tranquilidad de su casa, escuchaba esos comentarios en silencio, sintiendo una punzada de tristeza. La gente siempre buscaba motivos ocultos, incapaz de aceptar la simple verdad. Gustavo, sentado a su lado en el sofá, le tomó la mano con fuerza. No les hagas caso, mi amor. Siempre habrá quien intente ensuciar las buenas acciones de los demás. Es el refugio de los cínicos. Ella suspiró, apoyando la cabeza en su hombro. Lo sé, pero me duele que piensen que todo fue un espectáculo. Yo lo hice porque de verdad quería mostrarles la verdad, no para salir en los periódicos. Los que te conocen de verdad saben cuáles eran tus intenciones, la consoló Gustavo. Y los que aprendieron la lección esa noche, también lo saben. Eso es lo único que importa. Mientras tanto, Valeria Romero intentaba desesperadamente defenderse en entrevistas exclusivas, pero sus esfuerzos solo empeoraban las cosas. Apareció en un canal de televisión, con el rostro cansado a pesar del maquillaje impecable, tratando de dar su versión de los hechos. Yo no sabía que se trataba de la esposa del señor Belmonte, declaró con una voz que intentaba sonar convincente. Mi única intención era que el evento saliera perfecto, que todo estuviera a la altura de las expectativas. El presentador, un hombre astuto, arqueó una ceja. ¿Y para usted la perfección justifica mandar a una supuesta camarera a fregar platos frente a todos los invitados? Valeria titubeó, buscando una respuesta que no la incriminara aún más.
Cambió de tema, habló de la presión, del estrés, de malentendidos. En cuestión de minutos, su defensa se convirtió en una confesión indirecta de culpabilidad. Las redes sociales no tuvieron piedad. Los fragmentos de la entrevista se hicieron virales y los comentarios la ridiculizaron sin piedad. Su reputación, si es que le quedaba alguna, terminó de hundirse en el fango. Anita, por su parte, optó por una estrategia diferente, aunque igualmente desastrosa. Con lágrimas en los ojos, publicó un video en sus redes sociales en el que intentaba disculparse públicamente. Yo bebí demasiado esa noche. Dije cosas que no debí decir, balbuceó, mirando a la cámara con una expresión de arrepentimiento que a pocos les pareció sincera. Si ofendía a alguien, lo lamento profundamente. Los internautas reaccionaron con una dureza implacable. No es el alcohol, es tu verdadero carácter el que habló esa noche, comentó alguien. Las máscaras siempre se caen cuando la gente cree que nadie importante los está observando, escribió otro usuario. El video, en lugar de generar empatía, solo sirvió para avivar las llamas de la indignación pública. Su intento de victimizarse había fracasado estrepitosamente. En medio de todo ese ruido mediático, el verdadero impacto de la acción de Camila comenzó a manifestarse de una forma mucho más silenciosa y profunda. Comenzó a recibir cientos de mensajes de apoyo, no de la gente de su círculo social, sino de personas anónimas de todo el país. Le llegaban cartas escritas a mano, correos electrónicos detallados y publicaciones emotivas en redes sociales. La mayoría de ellos provenían de trabajadores comunes, de aquellos a quienes ella había querido dar voz. Cocineros, limpiadoras, enfermeros, chóferes, conserjes, la gente invisible de la sociedad se sintió vista y representada. Gracias por mostrarnos a todos que nuestro trabajo tiene un valor inmenso, decía una carta firmada por una camarera de Burdeos. Yo también he sentido el desprecio de la gente rica en muchas ocasiones, y verla a usted, en su posición, ponerse en mi lugar, me ha dado una fuerza que no sabía que tenía, escribió un conserje de un hotel de lujo en Marsella. Camila leyó cada uno de esos mensajes con una atención reverencial. Algunos la conmovieron hasta las lágrimas. Eran historias de pequeñas humillaciones diarias, de luchas silenciosas, de sueños postergados. Se dio cuenta de que su experimento personal había tocado una fibra sensible en la sociedad, una herida abierta que supuraba en silencio. Gustavo, ¿ves esto?, le dijo a su esposo, mostrándole una de las cartas. La carta era de un joven repartidor que relataba cómo, después de leer su historia, se había atrevido a exigir mejores condiciones laborales y un trato más respetuoso en su empleo. Su ejemplo me animó a no quedarme callado, escribía el joven. Gustavo la abrazó por los hombros, conmovido. Esos son los verdaderos frutos de tu valentía, Camila. Has inspirado a la gente a reclamar su dignidad. La polémica, sin embargo, no terminó ahí. Un importante canal de televisión, el de mayor audiencia del país, la invitó a una entrevista en directo, en horario de máxima audiencia. Gustavo dudó al principio, temía que intentaran manipularla o tenderle una trampa para generar más sensacionalismo. Pero Camila fue clara y decidida. No quiero esconderme. Si de verdad puedo transmitir un mensaje importante, debo hacerlo yo misma, con mis propias palabras. El estudio de televisión estaba iluminado con reflectores intensos que generaban un calor sofocante. Frente a ella, el presentador, un hombre famoso por su estilo incisivo y sus preguntas directas, comenzó la entrevista sin rodeos. Madame Belmonte, bienvenida. Hay quienes dicen que lo que hizo fue un montaje, que disfrazarse de camarera no fue más que un truco muy bien calculado para generar titulares y publicidad. ¿Qué responde usted a esas graves acusaciones? Camila lo miró con una serenidad que desarmó al experimentado periodista. No necesito titulares para vivir, señor. Mi vida es tranquila y, hasta ahora, he procurado mantenerme lejos de las cámaras y de la atención pública.
Si lo hice, fue porque quería mostrarle a mi círculo, y a mí misma, cómo tratamos a las personas que consideramos invisibles. Y lo que vi esa noche, le aseguro, fue doloroso, pero también muy necesario. El presentador intentó presionarla, buscando alguna contradicción. Pero, ¿no cree que fue un acto cruel en sí mismo? Hacer un experimento social con personas que confiaban en estar en una gala respetable, exponerlas de esa manera. Camila no le dejó terminar. Su voz se mantuvo firme, pero se cargó de una nueva intensidad, la de una convicción profunda e inquebrantable. Cruel, replicó ella, su mirada fija en la del presentador. Cruel es humillar a un joven camarero que solo quiere trabajar para pagarse sus estudios de arquitectura. Cruel es despreciar al director de una orquesta frente a sus propios músicos, tratándolo como a un sirviente. Cruel es mirar a una persona como si no existiera, como si fuera un objeto, solo porque te está sirviendo una copa de champán. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio del estudio. Yo no provoqué ninguna de esas actitudes. Esas actitudes ya estaban ahí, latentes, esperando la oportunidad para manifestarse. Yo solo me puse en un lugar donde todos pudieran verlas con claridad. A veces, la verdad necesita un escenario para ser vista, y eso fue lo que yo proporcioné esa noche. El silencio en el plató fue inmediato y total. Incluso el presentador, conocido por tener siempre una respuesta para todo, pareció quedarse sin argumentos. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, murmuró, casi para sí mismo, «Tiene usted un buen punto». La transmisión se convirtió en un fenómeno viral al instante. La calma, la elocuencia y la contundencia de las respuestas de Camila la convirtieron en un símbolo de integridad y coherencia. Miles de comentarios inundaron las redes sociales, llamándola la voz de los invisibles, la conciencia de los privilegiados. Su mensaje había trascendido el simple escándalo social para convertirse en una reflexión nacional sobre el clasismo y la empatía. Al regresar a casa esa noche, Gustavo la esperaba en la puerta con una sonrisa orgullosa. Lo has manejado a la perfección. No solo has cerrado muchas bocas, sino que también has abierto muchos ojos. Camila se dejó caer en el sofá, agotada pero inmensamente satisfecha. El estrés de la entrevista se disipó, dejando en su lugar una sensación de paz y de propósito cumplido. Solo espero que todo esto no se quede en palabras bonitas y en un debate televisivo. Quiero que la gente lo recuerde la próxima vez que vaya a un restaurante, la próxima vez que vea a un trabajador de servicio. Quiero que algo cambie de verdad. Gustavo la abrazó, su apoyo incondicional dándole fuerzas. Créeme, mi amor. Ya has sembrado la semilla. Ahora solo hay que darle tiempo para que crezca. Esa noche, mientras París dormía bajo un manto de estrellas, Camila entendió que lo que había comenzado como un experimento personal, casi un capricho, se había convertido en un movimiento social mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Pasaron varias semanas, y como es natural, la tormenta mediática comenzó a calmarse. Los titulares fueron reemplazados por otras noticias, y la historia de la gala poco a poco dejó de ocupar las portadas. Sin embargo, el eco de lo ocurrido en el palacete de los Belmonte seguía resonando en la conciencia colectiva. En reuniones sociales, en cafés de barrio y en las aulas universitarias, se hablaba de la lección Belmonte. Algunos la usaban como un ejemplo de humildad y de la importancia del respeto. Otros, como una advertencia de las consecuencias que puede tener el menospreciar a los demás en un mundo hiperconectado. La historia se había integrado en la cultura popular, un recordatorio permanente de que las apariencias engañan y de que la dignidad no tiene precio. El experimento de Camila había dejado una marca indeleble. Un día, Camila y Gustavo recibieron una invitación para asistir a otra gala benéfica, esta vez en la ciudad portuaria de Marsella. Dudaron al principio, temían que su presencia convirtiera la velada en otro espectáculo mediático, que todos los ojos estuvieran puestos en ellos. Pero finalmente, decidieron aceptar.
Querían comprobar por sí mismos si, después de todo el revuelo, algo había cambiado realmente en la actitud de la gente de su entorno. El salón elegido para el evento era menos imponente que su palacete en París, pero estaba adornado con un gusto exquisito y una elegancia sobria. Apenas llegaron, Camila notó la diferencia. Era algo sutil, pero perceptible. Los meseros eran saludados con sonrisas amables, no con gestos displicentes. Vio a varios invitados agradecer explícitamente a los camareros cada vez que les servían una copa o un aperitivo. Incluso el director de la orquesta fue presentado al inicio de la velada con un aplauso respetuoso por parte de los organizadores y del público. Eran pequeños gestos, pero sumados, creaban una atmósfera completamente diferente, una de respeto mutuo y de reconocimiento. ¿Lo notas?, le susurró Gustavo al oído, inclinándose hacia ella para no ser escuchado. Es como si la gente fuera más consciente. Sí, respondió Camila con una sonrisa de satisfacción. Parece que, después de todo, la lección ha servido para algo. Quizás no todo el mundo ha cambiado, pero algunos sí lo han hecho, y eso ya es un comienzo. Entre los rostros conocidos, Camila distinguió a varios de los que habían estado en su fatídica gala de París. Esta vez, sin embargo, se acercaron a saludarla con una humildad que antes no poseían. Una mujer, que recordaba perfectamente haberla ignorado por completo en París, se le acercó con timidez. Madame Belmonte, quería decirle algo, comenzó en voz baja. Gracias por lo que hizo. Su ejemplo me hizo pensar mucho. Desde aquella noche, cada vez que interactúo con alguien, trato de recordar que cada persona, sin importar su trabajo, merece el mismo respeto que yo exijo para mí misma. Camila le sonrió con calidez. Me alegro mucho de escuchar eso. Ese es el verdadero cambio, el que ocurre en el corazón de cada persona. Mientras conversaba con algunos invitados, sintió una palmada tímida en el hombro. Al voltear, se quedó completamente sorprendida. Allí, de pie frente a ella, estaba el joven camarero con el que había hablado en la cocina de su propia casa semanas atrás, el joven que soñaba con ser arquitecto. No llevaba un uniforme de camarero, sino un traje sencillo pero elegante. Su rostro ya no mostraba cansancio, sino una alegría y una confianza que lo transformaban. «Tú», exclamó Camila, incrédula y emocionada. El muchacho sonrió, un poco nervioso por la atención. «Sí, soy yo, madame. Quería buscarla para darle las gracias. Conseguí una beca completa para estudiar arquitectura en la Universidad de Marsella», explicó el joven, sus ojos brillando de orgullo. Resulta que uno de los empresarios que estuvo en su gala me buscó unos días después. Me dijo que se sentía terriblemente avergonzado por su comportamiento esa noche y que, aunque no podía borrar lo que hizo, quería intentar repararlo de alguna manera. Y me ofreció su apoyo para mis estudios. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas de felicidad. Aquella noticia era la confirmación más hermosa de que su acto había tenido un impacto real y positivo. Me alegro tanto por ti, le dijo, su voz quebrada por la emoción. No tienes idea de lo orgullosa que estoy de que hayas conseguido tu sueño. Te lo mereces más que nadie. El joven inclinó la cabeza con un respeto profundo. Nada de esto habría pasado si usted no se hubiera puesto ese uniforme aquella noche, madame. Nunca olvidaré lo que hizo por mí y por todos nosotros. Gustavo, que había estado escuchando la conversación con una sonrisa, puso una mano en el hombro del chico. Trabaja duro, joven. El mundo necesita buenos arquitectos con un corazón noble. Quizás algún día construyamos algo grande juntos. El muchacho asintió, emocionado por la promesa implícita en las palabras de Gustavo, y se retiró, dejando a Camila con el corazón desbordado de una alegría pura y abrumadora. La noche avanzó con un ambiente que era la antítesis de la gala de París. No había arrogancia ni ostentación, sino un aire de reflexión y de propósito compartido. Los discursos no hablaron de cifras millonarias, sino de igualdad, de respeto y de cómo la verdadera caridad comienza con los pequeños gestos cotidianos.
En un momento de la noche, el presentador del evento, de forma inesperada, pidió a Camila que subiera al escenario para decir unas palabras. Ella no lo había planeado, no había preparado ningún discurso, pero sintió que debía hacerlo. Se levantó y caminó hacia el podio con un paso seguro, bajo la mirada atenta y respetuosa de todos los presentes. Hace poco tiempo, viví una experiencia que me marcó profundamente, comenzó, su voz clara y serena resonando en el salón. Me puse un uniforme de camarera y descubrí en carne propia cómo algunas personas tratan a aquellos a quienes consideran inferiores. Fue una experiencia dolorosa en muchos momentos, pero también increíblemente reveladora. Me enseñó algo que creo que todos deberíamos recordar. Aprendí que el respeto no se predica en los discursos, ni se demuestra con donaciones millonarias. El respeto se demuestra en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, continuó, su mirada recorriendo a la audiencia. Se demuestra cuando saludamos con amabilidad a la persona que nos sirve una taza de café, cuando agradecemos sinceramente a quien limpia el suelo que pisamos, cuando tratamos con dignidad a todo ser humano, sin excepción. Un aplauso sincero y unánime inundó el salón. No era un aplauso por compromiso, sino un reconocimiento genuino al poder de su mensaje. Camila sonrió y, por un instante, comprendió que no le estaba hablando solo a los presentes en esa sala, sino a todos aquellos que, en algún rincón del país, habían seguido su historia y se habían sentido inspirados por ella. Al finalizar la gala, mientras caminaban juntos hacia el coche bajo la luna de Marsella, Gustavo le dijo en voz baja, ¿te das cuenta de lo que has logrado, Camila? Sin proponértelo, sin buscarlo, te has convertido en una inspiración para miles de personas. Has iniciado un cambio. Camila lo miró con una dulzura infinita. No sé si soy una inspiración. Solo sé que si mis actos han ayudado a cambiar para bien aunque sea una sola vida, como la de ese joven, entonces todo el dolor y la humillación han valido la pena. Gustavo le acarició el rostro con ternura. Ese es precisamente el poder de alguien como tú. No lideras con órdenes, sino con el ejemplo. De regreso al hotel, Camila contempló el mar iluminado por la luna a través de la ventanilla. Sintió una profunda paz interior. La historia que había comenzado con un simple experimento, con una curiosidad personal, había trascendido mucho más allá de su intención inicial. Se había convertido en un catalizador para la reflexión y el cambio. En su corazón, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los lujos, ni en las propiedades, ni siquiera en su amado palacete parisino. La verdadera riqueza residía en la capacidad de sembrar respeto donde antes solo había soberbia, de encender una luz de empatía en la oscuridad de la indiferencia. La dignidad no se compra con dinero, se honra con acciones. Y esa era la lección que, con cada paso que diera en su vida, seguiría compartiendo con el mundo. El final de su experimento no fue el fin de la historia, sino el sorprendente y feliz comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que la humildad y el respeto eran los verdaderos protagonistas. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.